Bien, aceptar. vamos a continuar con la carta a los romanos y ahora vamos a dar inicio al capítulo 8. Mm, Y recordemos que en el capítulo 7 Pablo ha estado hablando de que nosotros como creyentes eh, la ley ya no tiene efecto sobre nosotros. ujú, Estamos muertos a la ley. ujú. ¿En qué momento estamos muertos a la ley? Decía el apóstol Pablo, cuando nos identificamos con Cristo en su muerte. Por lo tanto, ya la ley no tiene sobre nosotros autoridad. Pero también Pablo decía de que el pecado, como muere en nosotros, el pecado tomaba los mandamientos de la ley para que pecáramos más. Y Pablo ponía el ejemplo de la codicia. Pablo decía que él no sabía que codiciar era malo hasta que la ley le dijo, no codiciarás. Entonces Pablo, cuando supo que codiciar era pecado, ¿qué fue lo que pasó en él? Codició más aún. Entonces Pablo explica de que no es que la ley sea mala, porque de hecho la ley es santa, dice, porque viene de Dios. Lo que sucede es que el pecado es tan malo que toma los mandamientos para hacer pecar, para hacerlo pecar a él. Eso es lo que explicaba Pablo. Entonces, y Pablo decía, estoy en esta situación de que yo hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer, eso no lo hago, dice. Y Pablo se da cuenta que está Pues la sí, ley que buenas tardes, hoy sí, hermano. va excelente. Gracias. Entonces vemos de que Pablo dice que está la ley, pero él encuentra otra ley y es la ley del pecado. Que la ley del pecado no deja a Pablo obedecer la ley de Dios. Y es que la cuestión es de que la ley decía, no hagas esto, pero el pecado venía y decía, hacelo. Ujú. Entonces Pablo terminaba el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, Ajá. miserable de mí. Ahí en el verso 24 del capítulo 7 puede ver cómo Pablo va concluyendo ese capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego da la respuesta. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí se quedó. Pablo Ajá. dice, miserable de mí por esta condición por este pecado que mora en mí que no me deja obedecer a Dios. Pero luego dice, pero hoy Sí, gracias a ya Dios se oye, por Jesucristo. pero Palabra, Jesucristo es quien lo libra del pecado. Pero no ha sí. dicho cómo. No ha dicho cómo. Pero aquí en el capítulo 8 sí va a explicar cómo es que Jesucristo lo libra de la ley del pecado. Y empecemos leyendo ya el capítulo 8 y vamos a leer del No, 1 sí, al sí, sí. 6. No, estaba abajo el volumen. Ah, pues a ver, ¿por qué se bajó? Bye. Romanos capítulo 8 verso del 1 al 6 dice de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación Gracias. hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a darle privilegio a nuestra hermana Gladys que pueda pedir al Señor que nos dirija por medio de su palabra. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial que estás en todo lugar, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, con Señor, el propósito de siempre glorificarte a través de tu palabra y con la necesidad de que tú guíes a mi hermano, Señor, a través de tu Espíritu Santo para que él pueda ser usado por ti, Señor, para que pueda exponer tu palabra a nosotros, Señor, que queremos escuchar de ti y también para él, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando. Padre Santo, porque es tu palabra y estamos inclinados delante de tu presencia, Señor, para que tú obres, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nuestros corazones puedan ser susceptibles, sensibles a tu palabra, para que podamos en obediencia agradarte a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos enseñas cada día de tu palabra usando, Señor, a los hermanos. Y en este momento, Señor, sabemos que tú vas a usar a mi hermano. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ponemos tu palabra para tu honra y para tu gloria. Amén. 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 Bien, vamos a seguir con esta idea que Pablo trae en el capítulo 7. Y es que vemos de que Pablo ha dicho de que quién lo puede librar de esa condición de pecado. Pero ha dado gracias a Dios por Jesucristo. Ahora veamos. Observemos el texto que hemos leído. Por ejemplo, mira la primera parte del verso 1. ¿Qué pasa con los que están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay por los que Amén. estamos. Amén. Así es, ninguna condenación hay. Perfecto. Veamos la segunda parte. ¿Qué pasa con los creyentes? Andamos conforme al Espíritu. El Espíritu. Así es. Amén. Veamos el verso 2. ¿Qué ha hecho el Espíritu de vida en el cristiano? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, así es. ¿Quieres que busque la hermana? Avancemos al verso 5. ¿En qué piensan los que son de la carne? ¿Y en qué piensan los que son del Espíritu? Verso 5. Los que piensan en las Piensan en las cosas. cosas que son de la carne y los Ajá. del espíritu en las cosas que son de la y en las cosas del espíritu. Muy bien, excelente. Amén. Vayamos hasta el Aquí verso está 9. Lenis a la par mía. Vayamos hasta el verso 9. ¿Qué pasa si alguien no tiene el Espíritu de Cristo? No vivís según la carne, dice de Dios, pero Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de No Cristo. es de él. Cabal, así es, muy bien. Ahora vayamos interpretando. Aquí hemos visto de conforme los que andan en la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa vivir en la carne? Andar en el mundo. Andar en el mundo. ¿Y qué es andar en el mundo? Desobedecer al Señor. Andar, Desobedecer al Señor. Ah, ¿qué más? andar siempre en el pecado. No hemos cambiado para nada. Vaya. Es perfecto lo que han dicho. Veamos qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué es andar en la carne? Vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Muy bien. Ajá. ¿Qué dice ahí? Gálatas 5, del 19 al 21.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundancia, lascivia, idolatría y hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas de decisiones y erigias, Herejías. Herejías. hergías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Muy bien. Eso es andar en la carne. Andar practicando todo tipo de pecado. Todo eso que dice ahí es andar en la carne. Todo eso. Solo imagínense. Aquí dice, Pero los que son del Espíritu, correcto, y es otra cosa. Y aquel que dice, si yo solo una cerveza me tomo. Va. Entonces, ahora, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Ajá. Y ahí veamos del verso 22 al 23, siempre del capítulo 5 de porque el Gálatas. fruto del Espíritu es Ajá. amor, Paz. ¿verdad? Andar Entonces, en amamos. paz, en amor, en gozo, en Ajá. bondad, Paz, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Templanza. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ay, Amén. ley. Así es. Entonces, mire la gran diferencia. El vivir en la carne es aquel que anda borracho, que anda idolatrando, que anda de enemigos, que andan en pleitos, en celos, en ira, en disensiones, en contiendas, en herejías, etcétera. Pero los que andan en el Espíritu, mire, tiene amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio. ¿Ves la diferencia? Ujú. Entonces, ¿por qué solo una persona que ha creído en Cristo puede agradar a Dios? Porque, Porque el Espíritu ajá, Santo lo Porque guía vivimos, a uno porque vivimos en a el las cosas. Espíritu, ahí está, muy bien. Espíritu Santo. Porque Está muchas morando. personas, si ustedes se dan cuenta, muchas personas pretenden agradar a Dios. Ustedes ya han visto personas que pasan, recorren una distancia de rodillas con tal de agradar a Dios. O Otras, pasar todo el día en la iglesia. también, ¿no? Ajá, pero con el proyecto de agradar a Dios pasan todo el día en la iglesia. Ah, Otros pasan pegando latigazos, ya. Sí. Pero aquí nos enseña de que solo un creyente en Cristo puede agradar a Dios. ¿Por qué? Ya lo dijeron ustedes. Porque el Espíritu Santo mora en él y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, Ah, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. eso, con eso agradamos al Señor. Con eso agradamos a Dios. Vaya, porque si usted muestra amor para el prójimo, agrada al Señor. Si usted es bondadoso o bondadoso en su caso con el prójimo, agrada al Señor. Sí. Si usted tiene dominio propio, agrada al Señor. Ajá. Denme un ejemplo de dominio propio. ¿Qué es lo Eso que le iba a tenemos? preguntar, hermano, ¿qué dominio propio a qué se refiere? Ah, ¿O qué significa? ajá, vaya hermanitas, ayudemos ahí. ¿Qué significa dominio propio? por ejemplo, cuando alguien, digamos que le llega un momento de, digamos, de pelear o algo así, que alguien lo llegue y lo insulta, ¿verdad? Y entonces él se mantiene, se sostiene a no decir nada, porque pues por lo general nos ponemos a pelear, ¿verdad? Ujú. Dime qué te diré. Entonces cuando nosotros no hacemos caso a la persona que nos ofende, que nos daña, ahí estamos teniendo dominio propio, así entiendo yo, ¿verdad? El autocontrol, ¿verdad? El autocontrol. Ah, El autocontrol. Pues, Vaya, por ejemplo, Jenny, ¿ya te ha pasado que alguien te hizo una pandeada y vos, Sí. y vos deseas decirle sus cosas y si es posible hasta querer hasta pescocear a esa persona que te ha hecho esa pandeada? Pues el dominio propio es, no, no lo hago. Y te no. controlas. Ujú, El autocontrol es el dominio propio. Y ujú. como lo explicó la hermana Gladys. sí, sí, sí. Gracias.
¿verdad? Por esa razón, solo una persona que ha creído en Cristo puede agradar a Dios de esa manera, porque el Espíritu Santo lo dota, lo capacita para que externe todas esas cualidades, el amor, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, Ujú, la templanza, dice aquí, que es el dominio propio, es el autocontrol, ¿verdad? ujú. Bien, digamos, Control, vamos a controlarse. ver, ¿por qué solo la persona que tiene el Espíritu puede vencer el pecado? Porque el pecado ya Porque no lo que domina en estamos, uno, ¿verdad? Ya no predomina el pecado. Ajá, porque lo que está el Espíritu está en nosotros. Ah, porque que el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos domina y nos controla. Yo me Y nos controlo. dejamos guiar por él, ¿verdad? así es. Vale. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo puede vencer sobre el pecado. Y eso es porque, como dice la primera parte de Hechos 1:8. Hechos Y 1. Ajá, recibiréis Y poder ajá, ajá, cuando haya venido sobre ahí está, vosotros el Espíritu Santo. a cabal. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y sobre Bienvenido. toda aquella persona que recibe a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, por lo cual ya tiene ese poder para poder vencer al pecado. Recibir poder. Fíjense Ay, que, volviendo a Romanos capítulo 8, que es donde estamos meditando, Jesús que me hizo. ajá. fíjense que en este Romanos capítulo 8, miren, yo buscando Romanos antes de Hechos, creen que estoy bien. Estoy bien, ¿verdad? Va, Pero bien, mano. ¿Qué va? ajá, va. Fíjense que ahí en Romanos 8, verso 3, dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que para la ley era imposible justificarnos. Ajá. Y es que fíjense que Pablo ha hablado de la ley de Dios, que es la que dio Moisés, y hablaba de la ley del pecado en el capítulo 7. Lo que sucedía era que la ley de Dios tenía autoridad Ujú. y decía, esto no lo hagas. Tenía autoridad, pero esta ley no tenía poder. No tenía el poder de hacer que esa persona obedeciera. La ley no podía lograr eso. En cambio, el pecado tenía el poder, pero no tenía la autoridad. El pecado sí hace que la persona haga lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Pablo retoma y dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Era imposible hacer que las personas obedecieran. La ley no podía hacer eso. La ley solo decía, no lo hagas, pero no tenía el poder para que la persona obedeciera. Entonces, pero aquí dice que lo que era imposible para la ley, o sea, lo que era imposible para la ley era justificar al ser humano. La ley no podía hacer salvo al ser humano. Entonces, pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, importante. La ley era débil no porque la ley fuera mala, porque Pablo ya lo explicó, la ley era buena, la ley era santa, sino que la ley no Porque podía la ley del Espíritu obrar por la condición del ser humano. librado de la ley del pecado. Aquí una breve ilustración que alguien puso en una ocasión. Viene una ama de casa y puso la carne al horno, porque quería comerse carne horneada. No sé si eso existe, pero carne horneada quería comer y la metió al horno. Y Horno, esto le cayó una llamada telefónica y se pone, wiri, 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 y quizás estaba bueno el chambre porque pasó media hora, 40 minutos.
Un Y se le quemó la carne. cuando va viendo la humazón que salía del horno, de lejos y colgó. Cuando fue y abrió la puertecita del horno, ahí estaba la carne bien recocida, Quemado. Entonces, esta ama de casa agarró un tenedor, quería sacar la carne con el tenedor, la pone, pero no podía sacarla porque ya la carne estaba tan recocida que ya estaba bien débil la textura. El tenedor no la pudo sacar. ¿Qué hizo la ama de casa? Usó otra herramienta y usó una espátula. Ya la espátula la mete debajo, ¡pah! Ya la levantó. Lo mismo sucede acá. La ley quería actuar, quería levantar, poner de pie al ser humano, pero por la condición que tenía el ser humano de pecado, no podía. Ahora, no es que la ley no estuviera bien, porque en el caso de la carne, el tenedor estaba bien el tenedor, lo que no servía era la carne. Igual la ley era buena, lo que no servíamos eran los seres humanos. Entonces, viene y se usa otro instrumento, y es el Espíritu Santo, que este sí levanta al ser humano, lo restituye, lo redarguye y lo salva. Entonces, es por eso que este versículo dice lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, la ley era débil, pero no por ella misma, sino que por la condición, por la carne. Entonces, y luego, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Entonces vemos ahí de que aquí Pablo está aclarando, la ley era buena, pero nosotros éramos malos. Por eso la ley era ineficiente para obrar en nosotros. Como vuelvo a repetir, la ley tenía la autoridad, pero no el poder. El pecado tenía el poder, pero no la autoridad. Pero viene el Espíritu de vida, viene el Espíritu Santo y Él tiene autoridad y tiene poder. Él tiene autoridad y tiene poder. Tiene autoridad porque redarguye al ser humano. Tiene autoridad porque el ser humano le dice, esto es pecado y no lo hagas. Y el Espíritu Santo tiene el poder para hacer que el ser humano no lo haga y obedezca. No sé si me doy a entender ahí. Sí, hermano. Muy bien. Vayamos aplicando entonces. ¿Entendí? Apliquemos. ¿Por qué? Por la última leche. Acabamos de leer que los que son de la carne andan pensando en cosas de la carne, o sea, solo en hacer maldades. Y los que son del espíritu solo andan pensando en hacer cosas del espíritu, o sea, cosas que agraden a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que hacer una persona para vivir en el espíritu? Aceptar a Jesús, recibir al Señor Jesús. Ah, muy bien. Recibir al Señor Jesús. Ahora, Su los que Señor. estamos aquí, ¿todos hemos recibido al Señor Jesús? Pues sí, pero tener gozo, paciencia. O sea que estamos detectando que no andamos en el espíritu. Ajá. Sí tenemos a Jesús. Y por lo tanto, como leímos al inicio, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay condenación a aquel que está unido a Jesús. Ahora bien, pero ahora que estamos unidos a Jesús, nos toca vivir de acuerdo a esa posición de estar unidos a Jesús. O sea, tenemos que vivir en el Espíritu. Ay, Y precisamente esa es la pregunta. Porque, bueno, yo soy de Jesús, ¿verdad? Yo acepté a Cristo, yo estoy unido a Él. Condenación ya no hay sobre mí. Así dice la palabra y yo le creo. Pero, puchica, yo no tengo paciencia. Yo no tengo dominio propio. Yo me enojo fácilmente. Yo a veces me codicio tal es de cosa. mecha corta. Ajá, soy de mecha corta. Entonces, si bien estoy unido a Cristo, pero me hace falta vivir en el Espíritu. O sea, me hace falta vivir guiado por el Espíritu. Y por eso es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para vivir en el Espíritu nosotros que somos creyentes? Estar en comunión cada día con el Señor para depender de Él, Ah, muy bien. porque dice que separados de Él nada podemos hacer. Así Sí, es. amén.
Separados de Él, nada podemos hacer. O sea que si nosotros somos de mecha corta, no tenemos dominio propio, no tenemos amor para el prójimo, no somos benignos, etcétera, será de que Ya creo. estamos en alguna manera separados de Dios o del Señor Jesús. Ese es el problema, separados de Dios. Ajá. El Entonces, pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Cuando hay pecado, ¿verdad? muy bien. Pecados nos separan. Fíjense, qué interesante. El pecado nos separa de Dios. Pero ya desde el capítulo 6 venimos diciendo que estamos muertos al pecado, muertos a la ley, ¿verdad? Siempre está ahí. Jesucristo es el abogado que tenemos, Correcto. que nos perdona, por medio de él nos perdona los pecados Dios. Amén. Ven que es interesante porque primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos, Abogado tenés. que es Jesucristo el justo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? De que nosotros estemos muertos al pecado, no quiere decir que no vamos a pecar, sino que vamos a pecar, pero esa ya no es nuestra naturaleza. Ese O no- ya no debería de ser. o sea, ya no debería. Y sin embargo lo hacemos, pero ya no es nuestra naturaleza. Ajá. Fue un descuido. Por eso dice la Escritura de que aquel que crea estar firme, Me caiga. mire que no caiga. Entonces, en otras palabras, siempre, pero siempre, sí o sí, nuestra dependencia debe de ser del Señor. Siempre. Amén. Cada mañana encomendar mi vida al Señor, a encomendar todas mis actividades al Señor. Que todo dependa de Él. ¿Verdad? Así es. Decía Pablo allá en Efesios capítulo 5, antes pues sed llenos del Espíritu Santo. Cuando decía, no os embriaguéis con vino, porque eso trae disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, en vez de andar De borracho. haciendo o viviendo conforme a lo que nosotros creemos que está bien, que solo nos va a acarrear problemas, mejor dejémonos guiar Andar por el como hijos de Espíritu del luz. Señor. ¿Y cómo vivir una vida en el Sus Espíritu? hijos, Es poniendo en práctica las disciplinas, leyendo la palabra, orando, congregándonos, alabando al Señor, testificando del Señor, dando gracias a Dios, etcétera. ¿Verdad? Decía ya siempre aquí en la Escritura de que las pláticas de los creyentes solo son salmos, himnos, alabanzas y acciones de gracia. Entonces, amén. ¿será cierto que cuando nosotros nos reunimos con alguien, esas son nuestras pláticas? ¿Será que, Tendrían que ser esas plásticas. será que, Tendrían que ser. o sea, ahí podemos evaluarnos, de que será que cuando yo me junto con alguien a platicar, hablamos de salmos, himnos, alabanzas y acciones de gracia, No, o nos reunimos para no, hablar no, de De los hambre. hermanos. Hablar de los hermanos. O sea, de ahí podemos ver de que necesitamos vivir en el Espíritu, ya que el Espíritu, Él tiene el poder y la autoridad en nuestras vidas. Veamos, ¿por qué creen ustedes que hay creyentes carnales? ¿Cómo creyentes carnales? Todavía viven en la carne. Creyentes que andan practicando el pecado. Todavía viven en la carne haciendo cosas que no son del espíritu. Predomina en ellos todavía, ¿verdad? La carne. Predomina en ellos Sí. por no buscar la Dominan. comunión con Dios. Sí, porque vaya, hay creyentes carnales. Se O sea, dejan que estamos dominar por la asumiendo que carne. esos creyentes son genuinos. Son creyentes genuinos, son creyentes que ya están libres de la condenación eterna. Pero andan en la carne, o sea, andan pecando, andan hablando maldades, andan incluso fornicando, adulterando, etcétera. Pero ¿por qué hay creyentes que son carnales? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen? Porque no viven de acuerdo a la palabra, hermano, Muy bien. del evangelio. Exacto. No han entendido el evangelio.
No lo han entendido. Porque Sí. no mora en ellos. Ajá, no han entendido que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Ujú. En Así otras es. palabras, el pecado los tiene separados de la comunión con Dios. Y por eso viven una vida a veces de tristeza, de enojo, una vida sin sentido. Pero cuando tengan ese encuentro con la palabra de Dios, cuando tengan ese encuentro una vez más en comunión con el Señor a través de la comunión entre los hermanos, a través de la palabra, a través de la alabanza, etcétera, entonces van a poder vivir esa vida que el Espíritu les va a guiar. Bien, Sí. veamos. Como Ajá. Pablo dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bueno, qué bonito. Que sí, está ¿Sabe qué es bien, eso, hermanito? Que está firme, ¿verdad? sí, correcto, nos ha librado de la ley del pecado, que era la que nos Y de la ordenaba pecar, y de muerte. la muerte que nos hacía separarnos de eso, nos ha librado. Ahora, pero los Sí. creyentes de esto, o sea, ellos están librados, sí, pero allá van de regreso, Allá van a lo ponerse la mismo. soga ellos solos. Ah, Ahora, Sí. ya para ir aterrizando, ¿qué le puede usted aconsejar a estos creyentes que están practicando pecado? O sea, que viven carnalmente. Porque hay hermanos en la iglesia Decir, que sí son creyentes, que sí, van a la iglesia y todo, pero viven en la carne, viven en pecado. ¿Qué les que, podemos bus- y que alguien, que busquen caminar en obediencia a Dios. Muy bien. Que Caminar oren que oren y que lean la Biblia para sí. que Dios les hable por medio de la Biblia. Y muy Mm. bien. Y bien pero que hay que recomendarles, hay que decirles, porque ellos de parte de ellos no lo hacen, sino que sí, uno decirles, mire, fíjate que Y esto animar. nos ¿verdad? Esto no está bueno. así es. Bien, entonces concluimos que el que está en Cristo Sí, es fíjate, criatura, ¿verdad? El que está en Cristo es una nueva criatura. Ya no vive nueva criatura, ¿eh? sino para agradar a Dios. O sea, si Amén. nosotros estamos en Cristo, recordemos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para agradar a Dios. Vive en mí y yo le alabo. Apliquemos las disciplinas espirituales y tendremos victoria sobre el pecado. Amén. Aquí apliquemos Amén. estas disciplinas espirituales, leer la palabra, orar, congregarnos, a dar alabanzas a Dios, acciones de gracias, Diezmar, evangelizar, y todo, evangelizar. todo. ¿Ah? O sea, todas las disciplinas espirituales las conocemos. Solo es que Sí. las apliquemos para que vivamos una vida de gozo y de paz. ¿Desea una vida así, Sí, de gozo y de paz? Pues Sí. acerquémonos a Dios y que sí. sea el Espíritu del Señor quien guíe nuestra vida. Vamos a pedir en esta ocasión a nuestra hermana Julie que pueda dar gracias al Señor por las palabras recibidas en esta tarde. Amén. Amado Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Damos gracias, Padre, por esta tarde tan bonita, y que cada vez que aprendemos un poco más y más, Padre, por la dirección que usted nos da y lo que tenemos que y dándole las gracias, Señor, por esta tarde la palabra que entre nuestros corazones, nuestra mente. Señor, gracias por nuestro hermano Arlen, porque el Señor lo usa en gran manera, Señor. Y gracias porque cada vez aprendemos más, porque sabe que cada día, todo el tiempo estamos aprendiendo algo más. Y esta tarde, Señor, nos has enseñado algo muy lindo, Padre. Gracias, precioso Dios. Divino tesoro nuestro, le pedimos que bendiga en gran manera a nuestro hermano por la enseñanza y por nuestras hermanas que han estado conectadas y te hemos escuchado tu palabra un día más. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor.